Hola amigos, les invito a comenzar una serie de mensajes acerca de la vida de Abraham. ¿Por qué la vida de Abraham? Porque la vida de Abraham es muy importante para entender buena parte de las Escrituras. De hecho, el libro de Génesis lo podríamos dividir en antes de Abraham y después de Abraham. La primera parte del libro de Génesis se dedica a la historia universal, pero a partir de la vida de Abraham se va a dedicar a la historia del pueblo de Israel. Y en el capítulo 12, versículo 1, se lo menciona por primera vez. Allí arranca nuestra historia, en el llamado que recibió Abraham. Dice la Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Surgen entonces algunas discrepancias en el texto. Hay un hecho importante en esta salida, es que Abraham sale con su padre, Taré. Ahora, si vamos al capítulo anterior, el capítulo 11, culmina diciendo lo siguiente. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 11:31. Aquí está la discrepancia con el capítulo siguiente. La pregunta es, ¿quién tomó la iniciativa para salir de Ur? ¿Fue Taré, como dice el capítulo 11, o fue Abraham? Bien, allí surgen las diferencias en cuanto a las interpretaciones. Unos dicen que fue efectivamente Taré quien decide salir de Ur de los Caldeos para emigrar a Aram. En Aram se produce un avivamiento espiritual en la vida de Abraham y es allí cuando él decide que eso es el llamado de Dios y decide proseguir la ruta. El inconveniente con esta interpretación es que de alguna manera violenta el texto que hallamos en el capítulo 12. ¿Cómo conciliar esta discrepancia? ¿Cómo resolverla? Bien, evidentemente la Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras que fue Abraham quien tomó la iniciativa de salir de Ur de los Caldeos en respuesta al llamado de Dios. Taré lo acompañó, pero culturalmente quedaba mal que el padre siguiera al hijo, de modo que en el 11:31 se menciona que Abraham siguió a su padre, simplemente por una cuestión cultural. La otra discrepancia tiene que ver con el nombre de Ur. Se la llama Ur de los Caldeos. Y algunos objetan que en la época en que Abraham vivió, Ur no se hallaba todavía bajo el dominio de los caldeos, sino más bien de los sumerios. Entonces, una solución indicaría, bueno, el autor del libro de Génesis, Moisés, cometió un error, se equivocó y en realidad se trataba de una ciudad sumeria. Pero más bien es posible decir que Moisés tenía razón y que Ur se hallaba en una región que ya estaba siendo dominada por los caldeos, que más tarde llegarían a eficazmente ocuparla. La validez de los datos históricos es sumamente importante para entender el libro sagrado. Si pusiéramos en duda cualquiera de los datos históricos, entonces todos los demás se derrumbarían. Es importante señalar que la Biblia siempre tiene la razón. Y nosotros como creyentes tenemos que partir de esa base. En primer lugar, en cuanto al llamado de Dios, debemos decir que Dios es quien llama a Abraham.
Sin mayores explicaciones, Dios toma la iniciativa llamando a Abraham y dándole una orden bien precisa. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? No fue por méritos personales, ya que Abraham probó ser un hombre tan débil y tan pecador como cualquiera de nosotros. Si bien también como cualquiera de nosotros tenía sus virtudes. Debemos decir que es la voluntad de Dios. Los creyentes en Cristo Jesús hemos sido llamados por Dios para salvación. Dice Romanos 1:6, entre los cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos creído, hemos sido llamados por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está descrito el proceso completo de salvación, y observamos que en el mismo, que nosotros, aquellos que hemos creído, hemos sido escogidos por Dios. Él es quien nos llamó. En segundo lugar, y esto es un hecho que recorre las Escrituras también, es que Abraham responde al llamado de Dios. Es decir, tenemos por un lado la acción de Dios y por otro lado la respuesta de Abraham. Dios llamó, Abraham obedeció. Es decir, la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad de Abraham por otro. ¿Qué ocurre? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en este caso, se conjugan. ¿Hay quienes rechazaron el llamado de Dios? Efectivamente sí lo hay. Si usted recuerda, por ejemplo, el relato en el Nuevo Testamento del joven rico, él recibió un llamado del propio Señor. Le dio una instrucción: vende todo lo que tienes y sígueme. Pero aquel joven rechazó cumplir la voluntad, o responder, mejor dicho, positivamente al llamado de Dios. Entonces, tenemos por un lado el llamado de Dios, en otra la respuesta positiva y por último la bendición de Dios. Si lo quisiéramos sintetizar, digamos que está la orden de Dios, la obediencia y la bendición resultante. Ahora, un hecho que nos llama la atención es que el llamado de Dios fue respondido por Abraham, pero parcialmente. Debemos notar algunas cosas. La primera de ellas es que debía salir de Ur de los caldeos, como dijimos recién. Y este, por cierto, fue un paso muy importante. Imagine usted que allí en Ur él tenía todas sus relaciones comerciales, allí estaba su empleo, allí estaba la seguridad, allí estaban sus conocidos, allí estaban sus parientes. Pero bueno, recibe la orden de Dios y Abraham de pronto abandona la ciudad. Pero en segundo lugar, debían dejar a la parentela. Y en este caso se trató de una obediencia parcial. Porque hemos visto previamente que junto con Abraham fue su padre. Su padre le generaría algunos inconvenientes. También le acompañó su sobrino, Lot. Lot también le generaría sus inconvenientes. Taré, y esto no es casualidad, significa demora. Algunos nombres en las Escrituras describen el carácter de la persona. El Señor Jesús llamó a Pedro, precisamente Pedro, su nombre era Simón, se lo cambió por Pedro, que significa piedra. Y hay veces notamos que
Pedro tenía la cabeza dura como una piedra, le costaba entender ciertas cosas. Taré significa demora y precisamente avanzaron hasta Aram, es decir, hicieron unos 1100 kilómetros en el sentido que tenían que ir y tuvieron que detenerse allí por causa de Taré. ¿Qué ocurrió? Permanecieron allí hasta la muerte de Taré. Posiblemente al llegar a ese punto, Taré se enfermó y tuvieron que esperar hasta que la enfermedad tuvo su resolución final y Taré murió. La desobediencia a los mandatos de Dios siempre provoca atrasos en los planes y en las ejecuciones de Dios. Por lo cual este es un principio que debemos observar y tener presente en nuestra vida. Si recibiste el llamado de Dios para hacer algo, lo tenés que hacer sin demora. Abraham recibe una maravillosa promesa. Fíjense, si siguen la lectura del libro de Génesis, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditos todas las naciones. Cada una de estas afirmaciones de esta promesa es puesta en duda por hechos de la vida de Abraham. Por ejemplo, haré de ti una nación grande, pero se da la situación de que Abraham y Sara no tenían hijos. El no tener hijos para Abraham va a significar toda una serie de inconvenientes que ya iremos viendo en la medida que avancemos en el desarrollo de su historia. En segundo lugar, dice que te bendeciré, y indudablemente recibió muchas bendiciones, pero a la vez, aun siendo un hombre rico, tuvo diversos inconvenientes que enfrentar. Engrandeceré tu nombre, pero siempre fue una figura controversial. Bendeciré a los que te bendijeren, pero muchos lo persiguieron. Maldeciré a los que te maldigan, pero los perseguidores aumentaron vez tras vez. Y aún al día de hoy, los judíos, los descendientes de Abraham, siguen siendo objeto de persecución, lo cual desde ya es aberrante y lamentable. En ti serán benditas todas las naciones, la última parte de la promesa, pero Abraham no supo bien cómo su persona, su familia, serían de bendición a todas las naciones. Nosotros, por la gracia de Dios, lo sabemos, y es a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. En cuanto a las promesas de Dios, hay una aclaración que hacer. Hay promesas que son condicionales y otras que son incondicionales. Las primeras, las condicionadas, son aquellas en las cuales Dios establece alguna condición para que la promesa se haga efectiva. Por ejemplo, dice Deuteronomio 28:13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Deuteronomio 28:13. En este versículo, Dios promete la prosperidad al pueblo de Israel. Es decir, ellos serían benditos entre las naciones, serían puestos por cabeza de las naciones si verdaderamente obedecían al Señor.
Y eso podemos ver que se logra en la época de los finales del reino de David y comienzos del reino de Salomón, cuando el reino de Israel alcanza su mayor esplendor. Hay otras, pero de pronto, desde ya, no obedecieron. Y Dios tuvo que quitar esas bendiciones potenciales. Por eso vemos también la decadencia del pueblo de Israel, hasta que nuevamente son llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Luego volvieron, pero la decadencia continuó. Eso en cuanto a las promesas condicionadas. Hay otro tipo de promesas que no tienen condición. Y una es esta, la que hemos visto, la promesa de que los hijos de Israel, los hijos de Abraham, llegarían a formar una gran nación. La promesa de la prosperidad estaba condicionada a la obediencia, pero en cuanto a la promesa de que serían una nación grande, no estaba condicionada. La promesa del Mesías se muestra en una progresión también del programa de Dios. Es decir, comienza con una promesa dada a Adán y Eva, y lo hallamos en Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38, cuando se narra la genealogía del Señor Jesús, donde finalmente termina la genealogía diciendo que el Señor Jesús era descendiente de Adán. Pero en Mateo, cuando se va a referir a la genealogía del Señor Jesús, retrocede hasta Abraham. A Mateo le interesaba decir que el Mesías era descendiente de Abraham. Entonces, progresivamente se va manifestando la promesa del advenimiento de un Salvador. Y esta promesa que fue dada a Adán se repite a Abraham. Para que los tengamos en claro, esto es para que se pueda identificar más fácilmente la figura de quién sería el Mesías. Todos somos hijos de Adán, ¿verdad? Todos descendemos de él. Todos somos hijos de Noé y sus familiares, porque fueron los que sobrevivieron al diluvio. Pero no todos somos, físicamente hablando, descendientes de Abraham. Para ello deberíamos pertenecer al pueblo de Israel, pero no somos, la mayoría de nosotros, judíos. Nosotros tenemos nuestra ascendencia que viene por otro lado. En mi caso viene de España, de Italia. Bueno, allí está como la historia de todos los argentinos, o la mayoría de los argentinos. Pablo sintetiza todo esto, la progresión de la promesa del Mesías, diciendo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Dos condiciones que debía cumplir el Mesías, el descendiente auténtico de Abraham. Entonces, a Mateo le interesó remarcar que Jesús, el Salvador, sería descendiente de Abraham, como también sería descendiente de David. Dice 2 Samuel 7:13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este trono eterno. Pero fíjense en que hoy existe un rey en Israel. El pueblo de Israel
resurgió a partir del año 1948. A partir de entonces, quienes lo gobiernan son un sistema ministerial por elecciones, parecido, semejante al de nuestro país. Pero aquí las Escrituras está diciendo que un rey descendiente de David se sentará en el trono de Jerusalén. Y evidentemente esto no ha ocurrido, sino que ocurrirá en el futuro cuando el Señor reine sobre Israel. En cuanto a las profecías bíblicas respecto al Mesías, deberíamos entonces hacer un recordatorio. Fue prometido a Adán, ¿sí? Avanzamos en el libro de Génesis y notamos desde ya que debía ser un hijo de Noé también. En tercer lugar, fue prometido a Abraham. En cuarto lugar, se dice que debía ser un hijo de David, es decir, descendiente directo del rey David. También se nos dice que nacería de una virgen. Esa virgen fue María, y la Biblia enseña ya en el Antiguo Testamento que nacería en Belén. Vemos entonces que hay una progresión en la profecía bíblica, en el cumplimiento de estas promesas, para que se pueda identificar precisamente, concretamente, a quién sería de los hijos de Abraham el Mesías. Y efectivamente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos cómo estas pautas identificatorias se van cumpliendo. Los magos de Oriente vinieron preguntando dónde habría de nacer el rey de los judíos, porque su estrella hemos seguido, señalan. Y la respuesta que reciben es a través de los propios escribas y fariseos que, conociendo las Escrituras, supieron reconocer que ese niño nacería en Belén. Y es allí como los sabios marchan al encuentro del niño que nació. Más tarde, en el Antiguo Testamento, diversos hechos y diversas instituciones irían describiendo con mayor precisión cuál sería la acción o el rol que cumpliría el Mesías. Por ejemplo, lo vemos en un episodio muy singular en la vida de Abraham, cuando se le ordena sacrificar a su propio hijo. El sacrificio interrumpido de Isaac nos enseña mucho acerca de la obra del Señor Jesucristo, y por supuesto, cuando llegue el punto lo veremos. En segundo lugar, el segundo hito importante que podríamos destacar es la ley, cuando el pueblo de Israel recibe la ley en el desierto. Y entre otras cosas, junto con la ley, se crea el tabernáculo, el cual va a representar la presencia de Dios en medio de su pueblo durante toda la peregrinación. Y ese tabernáculo más tarde es la base de lo que va a ser el templo y el sistema de sacrificios que se va a llevar a cabo allí. Encontramos, por tanto, en esta historia el llamado de Abraham y las promesas que recibió a Abraham, hechos importantes que nos estimulan a cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Abraham fue bendecido cuando obedeció, y esto es algo que nos debe quedar bien marcado en nuestra memoria. Si obedecemos al Señor, entonces seremos, sin lugar a dudas, bendecidos por Él. Finalmente, luego de detenerse, reanudan el viaje. Luego de haber estado un tiempo en Harán, reanudan el viaje.
Y en este reanudar del viaje, dice las Escrituras que Abraham era de edad 75 años cuando salió de Aram. Génesis 12:4. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber hacia dónde iba. ¿Se imaginan esta situación? Salir de viaje pero sin saber hacia dónde se va. Hoy es una locura, pero hay veces hay órdenes y mandatos de Dios que parecieran ser una locura. Su vida está ejemplificada en un texto que escribió el apóstol Pablo, quien dijo: por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. La fe de Abraham es ponderada en numerosos pasajes de las Escrituras. Y no así la de sus compañeros de viaje. Vamos a ver algunos ejemplos. Lot se dejó impresionar por lo que vio y escogió las cercanías de Sodoma y Gomorra. La fe de Lot fue la fe de un hombre extremadamente limitado. Una fe muy pequeñita. Una fe que se dejó guiar por sus propias impresiones. Y cuando nos dejamos guiar por nuestras propias impresiones, siempre los resultados son negativos. Estaba escuchando en estos días la historia de Saúl, ¿no? Y era un hombre impresionante. Si uno lo veía, tenía un aspecto impresionante. Si alguien debía ser rey del pueblo de Israel, ese era, porque era el más alto, el más fornido, el más mejor, por así decirlo. Saúl era la figura de un rey, era el mejor a la vista, pero Dios, que conoce los corazones, sabía las debilidades del rey Saúl y sabía todos los problemas que eso le acarrearía, y no solo a él, sino también a su familia y desde ya al pueblo que gobernó. Ya hablamos de Taré, un hombre de edad avanzada, pero queda por mencionar Sara. Y Sara, en cuanto a la fe, también trastabilló. Dice que después que recibió la promesa de que sería madre, se rió, porque dice: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Sara no podía creer que ella sería madre. Le faltó fe. Y en cambio Abraham de pronto comprendió de que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Finalmente, Abraham llega a la tierra prometida. Salieron para ir a Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Dice un texto en Eclesiastés: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Por qué? Porque hay muchos que con un entusiasmo inicial comienzan una tarea, pero a la mitad abandonan. ¿No? Es relativamente fácil comenzar algo, pero terminarlo no es tan sencillo. Se estableció en Siquem, a unos 60 kilómetros al norte de Jerusalén, en una llanura apropiada para el ganado, y era una región por demás importante, ya que era el lugar de paso
de las caravanas comerciales. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Se trataba entonces de una promesa doble. Dios le daría descendencia y Dios le daría esa tierra. Los inconvenientes: no tenían hijos, ya lo hemos mencionado. Y la tierra se hallaba poblada, no estaba del todo vacía. Tenía vecinos peligrosos. Y esto se va a notar a través de diversas historias que se van a dar en la propia vida de Abraham. Dice un texto en Mateo: y dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Hombre de poca fe, fue la respuesta que recibió del Señor. Sin embargo, desde ya lo ayudó. ¿Por qué dudaste? Y esto es algo que ocurre muchas veces. Abraham fue un hombre de fe y siempre respondió positivamente ante los llamados de Dios. Hay distintas concepciones relativas a la fe y vamos a detenernos un poquito en esto. Fe como un salto al vacío, algunos creen, es decir, bueno, yo creo y es como tirarme a la pileta sin saber a dónde voy. Otro, la fe es un acto irracional, no se puede comprender. Alguien tiene fe porque tiene fe. Pero ¿qué dice la Biblia? Fe es creer en que Dios puede hacer cosas que para nosotros nos resultan totalmente imposibles. Y eso es lo que Abraham aprendió. Dios puede hacer cosas que para nosotros son absolutamente imposibles. La fe se involucra con el pensamiento. El Señor nos invita a pensar y nos dice: mirad las aves del cielo, miren y saquen sus propias conclusiones. Dios se encarga de las aves del cielo, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? El problema del hombre de poca fe es que piensa y llega a conclusiones equivocadas. Yo, un hombre de 100 años, tendré hijos. Yo, una mujer de 100 años, tendré hijos. Es imposible. Caminar sobre el agua. ¿Cómo voy a caminar sobre el agua? Esa fue la conclusión de 11 de los discípulos. Pero Pedro, admitamos que tuvo coraje y tuvo fe suficiente para bajarse de la barca. ¿Y qué hizo? Caminó sobre el agua. ¿Se puede hacer caminar sobre el agua? Inténtelo. No se puede. Pero en fe, ante la presencia del Señor, Pedro pudo caminar sobre el agua. Hay un elemento sobrenatural en la fe. Dice Marcos 9, 23 al 24, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Aquí hay un hombre que admite creer en el Señor, pero que le faltaba un poquito todavía. Ayuda a mi incredulidad. Y el Señor efectivamente ayudó a su incredulidad. Y este hombre creyó luego plenamente en el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No hay dudas de que para encender la fe tiene que obrar Dios en nuestros corazones. Dios necesita iluminar nuestros corazones para que entendamos el Evangelio y tengamos fe en él. Se trata entonces de una renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar.
Dios satisfizo las dudas de Abraham y él dijo, ¿hay para Dios algo que sea realmente difícil? Génesis 18:14. En cuanto a la fe, digamos que tiene diversas connotaciones. La primera, la fe como conjunto de creencias. Se dice de Pablo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gálatas 1:23. Cristo como objeto de la fe, para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan 20:31. Tercera acepción, la fe como medio para apropiarse de la salvación, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22. El autor de la epístola a los Hebreos añade una más. Por tanto, en cuarto lugar, la fe es como la total confianza en Dios. Apegarse a las promesas de Dios dependiendo de su palabra y permaneciendo fieles a ella. Es decir, para que lo tengamos en claro, se trata de las promesas de Dios por un lado, la dificultad por otro, la fe y el cumplimiento. Toda promesa de Dios va a exigir una dificultad o tiene una dificultad. Abraham, tuvo la dificultad de tener que salir de Ur de los Caldeos, de todo lo que él conocía. Pero ante la dificultad Dios iluminó su ser para que tuviera fe, y es así como él salió. Y por tanto vio el cumplimiento cuando llegó finalmente a la tierra prometida. Y en nuestras vidas ocurre exactamente lo mismo. Cuando escuchamos la promesa del Evangelio, hubo una dificultad, hubo un debate en nuestro interior. Nos debatimos entre aceptar a Cristo o rechazarle. Pero por eso fue necesario que Dios ilumine nuestro entendimiento para que tengamos fe, para que creamos. Y vimos, una vez que creímos, el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham tuvo numerosas promesas y numerosas dificultades. Tomemos la promesa de la descendencia. Tu descendencia. En segundo lugar, la dificultad, no podían tener hijos. En tercer lugar, tuvo fe cuando se le reiteró la promesa y finalmente dicha promesa fue cumplida, tuvo una descendencia. Hallamos entonces que las promesas de Dios terminan siendo cumplidas, pero para poder ver ese cumplimiento es necesario que nosotros transitemos el camino de la fe. Abraham estuvo dispuesto a correr ese camino. Un camino que le significó en principio tal vez cierta incertidumbre, pero un camino que lo llevó a un destino glorioso, el comprobar las grandiosas promesas de Dios y que esas grandiosas promesas de Dios hayan su cumplimiento. Nosotros tenemos que tener esta certeza de que lo que Él nos ha prometido se cumplirá. Qué magnífico es entonces pensar en estos aspectos del viaje de Abraham. Abraham un día fue llamado por Dios. Ante el llamado de Dios, obedeció el llamado de Dios y en tercer lugar recibió la bendición de Dios por haber simplemente obedecido. Esta es una regla que se repite en las Escrituras y puede ser también tu bendición. Es decir, si Dios llama a tu corazón, si Él te está hablando a tu corazón, la única respuesta posible es la obediencia y el resultado de dicha obediencia será la bendición. El mensaje del Evangelio se resume en una sola frase:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la invitación eterna que hace Dios a los pecadores, a que creamos en su llamado para que Él nos muestre un camino de bendiciones constantes. Muchas gracias por haberme permitido compartir esta parte de la historia de Abraham. Continuaremos en otra ocasión. Hasta pronto.